días, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del COVID, día 67 del estado de emergencia. Bueno, parece que ha pasado más, pero seguimos en la lucha. Alejandra, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, Renzo. Y bueno, ¿tú qué crees? La gente está especulando, ¿no? ¿Se prolonga, no se prolonga? Hay muchas especulaciones. Bueno, el presidente lo decidirá. Por lo pronto, hoy no hay conferencia del presidente. Seguramente ya mañana dirá algunas medidas. Se reactivarán algunas actividades, pero ya adelantó de que habrán todavía ciertas restricciones, ¿no? Claro, eso es normal. No se puede liberar toda la actividad económica de una sola. Por ejemplo, esta semana también ya se publicó el protocolo para los odontólogos. Exacto. Para que puedan acudir las personas con emergencias, no todo el mundo, ¿verdad? Con dolor, con fiebre, con alguna complicación grave. Claro. Entonces, poco a poco se van a ir reactivando sectores. Fíjate que en Colombia se ha ampliado una semana más. O sea, han dado una semana más de cuarentena. No sé si se seguirá el modelo colombiano, porque allí ya la gente se estaba un poco relajando. Entonces esto ha obligado al presidente colombiano a tomar esta medida. Vamos a ver. Bueno, no podemos relajarnos. Así se decreta el fin de la cuarentena. Las medidas que tomamos, como usar mascarillas, el distanciamiento social, van a tener que mantenerse por bastante tiempo. Entonces, no quiere decir que se acaba la cuarentena y nosotros nos relajamos. Exactamente. Y una de las cosas que se va a mantener y que se ha iniciado así producto de la cuarentena es la educación virtual. Tanto colegios en todos los niveles y universidades van a tener que seguir esto tal vez hasta fin de año, y han tenido que adaptarse a las circunstancias porque muchos de estos centros educativos no tenían la experiencia, ¿no?, de la educación virtual. Y bueno, pero han echado mano a herramientas que sí les han servido y han demostrado que sí es posible dar una educación virtual de calidad. Queremos hablar sobre este tema precisamente con nuestro siguiente invitado. Franco Chamochumbi es Country Manager de Blended, una de estas soluciones que puede ayudar a los colegios, universidades a adaptar sus currículas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Hola Alejandra, hola Renzo, ¿cómo están? Un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco de la plataforma que ustedes están desarrollando y que tal vez le pueda dar algunas pautas a estos centros educativos de diversos niveles a poder llevar por buen camino esta educación virtual que tantos comentarios ha tenido en estas semanas. Sí, perfecto, claro, definitivamente es todo un reto y las herramientas tecnológicas son ahora el principal aliado, ¿no? Y en cuanto a nosotros, en Blended, nosotros tenemos una plataforma digital especializada en colegios y le brindamos entonces a cada institución, a cada colegio que trabaja con nosotros, una red privada donde ellos tengan el control y puedan invitar a todos sus usuarios de la comunidad, es decir, que cada alumno, cada profesor, profesora, todos los directores y también cada papá y cada mamá tengan un usuario de acceso a esta plataforma, ¿no?, donde van a tener diferentes funcionalidades que las podríamos agrupar en tres pilares, digamos. Uno, el tema de comunicación, ¿no?, fundamental. Entonces, para que el colegio controle esta comunicación y pueda hacer, digamos, publicaciones, mensajes a toda la institución, a ciertos grupos, ¿no?, o mande mensajes privados, agende, digamos, fechas importantes, Claro. etcétera, ¿no? Un segundo pilar que tiene que ver con el tema de las aulas virtuales, ¿no?, para que cada docente tenga un espacio donde comunicarse con sus estudiantes, compartirles contenido, compartirles videos, compartirles los links de las videollamadas o de otras plataformas inclusive, y también asignar las tareas. Y un tercer pilar que ya tiene que ver más con temas de gestión de la información, como las asistencias, las calificaciones, inclusive las libretas, ¿no? Entonces, toda esta solución integral es, digamos, una ayuda para los colegios, ¿no?, para que puedan tener un solo lugar donde aglomere todo lo que necesitan, que hoy es, digamos, muy importante, pero también después de inclusive esta pandemia, digamos, regresando un poco más a una nueva normalidad, también va a ser un aliado importante para mantener a las familias involucradas y para comenzar a utilizar también otras herramientas, ¿no? Que de hecho son cambios que estaban postergados, ¿no? El hecho de que un estudiante pueda acceder a sus notas de manera virtual o a comentarios del profesor o a las tareas está postergado, ¿no?
he escuchado de casos donde algunos padres de familia compartían las tareas en PDF por WhatsApp. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que un colegio no tenga, pues, ¿no?, herramientas virtuales para poder reunir ahí el material educativo? Entonces, ante este panorama, ya hablamos de esta solución en específico, podríamos avanzar la conversación. ¿La educación virtual ha llegado para quedarse? ¿De qué manera crees tú que estos cambios que estamos viviendo podrían ser permanentes? Sí, sí, en definitiva, las herramientas virtuales y las herramientas tecnológicas han llegado para quedarse en los colegios, ¿no?, de seguro, ¿no? Y no, digamos, no hay que alarmar a nadie, ¿no? No se trata de esto de que los alumnos van a estar siempre ahora en sus casas y no van a salir, o que van a estar todo el día siempre frente a una pantalla. No, no se trata de eso necesariamente, pero sí que la educación está pasando por un proceso de transformación. Y en estos meses van a haber muchos aprendizajes acerca de metodologías y herramientas que van a ver muy útiles no solo en estos tiempos, sino en el futuro, ¿no? Entonces, la incorporación de estas herramientas tecnológicas, digitales, van a ayudar mucho a los procesos educativos y a las propuestas educativas, ¿no?, a todos los procesos de aprendizajes en diferentes temas, ¿no?, en diferentes temas como hacer, digamos, una clase, no sé, más didáctica, de cómo hacer concursos de conocimiento, usando los celulares en la misma clase, por ejemplo, ¿no? O cómo logras que los estudiantes se empoderen más de su propio aprendizaje, investigando por internet, sabiendo que hay diferentes respuestas válidas y cómo los profesores ya no solo son los encargados, los únicos encargados de impartir el conocimiento, sino más como una guía de cómo discernir entre la información correcta o la información, digamos, no tan útil, ¿no? Y también fuera de las clases, ¿no?, fuera de las aulas, digamos, con todas las otras variables que tienen las instituciones, porque pensar en una educación no es solamente pensar en las aulas, ¿no? Tiene toda una serie de variables como el involucramiento de los padres, que hoy pues es obligatorio, digamos, los papás son ahora el aliado fundamental de los colegios, pero tienen que hacerlo siempre, ¿no? Tienen que hacerlo siempre para que los niños, digamos, también desarrollen mejor sus habilidades, disfruten más el colegio, y ese es un reto que por ejemplo, en Blended venimos trabajando ya desde hace 4 años, y que es un reto bastante particular, y las herramientas tecnológicas son un gran aliado para eso. Sí, Franco, tal vez el error de muchos colegios que no tenían esta experiencia en el tema digital, en el tema virtual, fue que trasladaron exactamente la plataforma de clases presenciales a la plataforma virtual, y eso no era el sentido. Cuéntanos qué herramientas tú destacarías de la plataforma virtual que no tiene, obviamente, la educación tradicional presencial, y que van a permitir que los alumnos y los docentes puedan tener un mejor sistema de aprendizaje, ¿no? Sí, es una combinación de muchas cosas, ¿no? Y como tú bien dices, ¿no? Ahora en estos meses no se trata de, bueno, reemplazamos el aula y la pizarra por las videollamadas y listo, todo sigue igual. No se trata en absoluto de eso, sino de abrirse a una serie de posibilidades, y en ese sentido pues hay muchas herramientas que cada profesor y cada colegio tiene que ir identificando cuál le resulta más, no solo ahora, sino en el futuro, y cómo puede eso ayudar, ¿no? Como por ejemplo, no sé, cómo usas el internet para justamente hacer clases invertidas, ¿no? Y cómo le puedes facilitar a los alumnos contenido a través de estas plataformas digitales, a través, como por ejemplo, de la plataforma de comunicación, le habilitas contenido para que pueda revisar antes de cualquier clase, ¿no? Entonces, cómo las clases pueden volverse mucho más eficientes, mucho más precisas y más de, por ejemplo, discusión, ¿no? Y luego cómo validar conocimientos también no solamente tiene que ser, digamos, exámenes muy rígidos, sino de repente concursos que se pueden hacer, digamos, utilizando también apps o plataformas que existen y que ayudan a fomentar esas dinámicas, ¿no? Y hay un dilema que siempre ocurre en los salones de clase, que básicamente es como una curva, ¿no? Es como la curva de COVID. Al inicio están los, no sé, pues el 5% más destacados, los que prácticamente aprenden solos, ¿no? Se devoran los libros, les encanta aprender. En el medio está la mayoría que aprende con dificultad, tiene que estudiar, y al final está otro grupo pequeño que no aprende nada, está muy atrasado, por ahí se atrasó en un concepto al inicio de año y al final nunca se pudo poner al día. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, las herramientas digitales nos podrían ayudar a dar contenido dirigido para cada una de las necesidades
de los chicos, que tal vez en un aula presencial un profesor evidentemente no va a poder dar una clase personalizada para 30 alumnos. Sí, excelente. Ese es un muy buen tema porque, claro, la educación ahorita asume como si todo fuese muy industrializado en el sentido de que todo por igual y eso es muy lejano a la realidad, ¿no? Cada uno tiene sus propios tiempos y eso no es mejor o peor, simplemente cada uno tiene sus propios tiempos, ¿no? Entonces, en efecto, claro, la tecnología nos puede ayudar mucho a eso porque si tú habilitas una cantidad de contenido que tiene cierta secuencia, puedes permitir, digamos, que cada alumno justamente vaya revisando conforme va entendiendo, ¿no? Entonces no tienes que, digamos, el contenido, la enseñanza o lo que dicta el profesor no tiene que ser el único eje donde, bueno, dictas una clase y todos tienen que escuchar y si no habías entendido la anterior, tienes problemas, sino cómo el contenido puede ser más en estos justamente medios digitales que permita que alguno, digamos, avance hasta tal punto y otros se demoren un poco más porque tienen que repasarlo y el profesor cumple más una función, digamos, de guía, de resolver preguntas, de poner retos, de poner cuestionamientos, etcétera. Y entonces ahí la tecnología justamente habilita esas posibilidades de que cada uno siga hasta su propio camino o al menos su propio ritmo habilitando el contenido, ¿no? En estas plataformas. Algunos piensan que tal vez la plataforma virtual educativa impide desarrollar talleres prácticos, no sé, ejercicios, ¿no? Por ejemplo, los cursos de educación física, ¿no? O algunos cursos, no sé, de yoga que practican en algunos colegios, ¿no? Me mandaron un video de mi hija haciendo prácticas de educación física a través de una clase virtual, imagínate. Eso también es posible, no lo evita, no lo impide la plataforma virtual. No, en absoluto, todo es posible. De hecho, si salimos, digamos, del ámbito de los colegios, muchas de las personas hoy se siguen ejercitando utilizando apps, ¿no? Entonces, de la misma forma, digamos, se pueden implementar esas dinámicas que obviamente tienen dificultades, ¿no? Pero yo, digamos, he sido testigo de muchos profesores de educación física colgando videos, dejando pautas muy claras de lo que tienen que hacer sus alumnos, ¿no? Ahora, esto no significa que vamos a hablar de que, ok, lo presencial ya no es necesario o no es importante, ¿no? Yo creo que definitivamente será importante y se combinará, digamos, se combinará con lo tecnológico en definitiva, pero hoy, bueno, tenemos estas restricciones y sí se pueden sacar adelante como lo están Claro. haciendo los colegios de una forma muy resiliente, ¿no? Claro, el miedo de los padres, y los puedo escuchar ahorita en mi cabeza, ¿no? Los niños tienen que socializar, no pueden estar pegados a la pantalla, ¿no? Se van a volver unos antisociales, que no quieren salir a la calle, no tienen amigos, no sé, ¿no? Empiezan un montón de miedos que obviamente los padres que se preocupan porque sus hijos tengan una vida saludable y completa y sana, le temen en cuanto a la educación virtual, ¿no? ¿Cuál sería, crees tú, el balance para proponerles? Sí, bueno, ahorita estamos en una restricción, entonces por eso hay que adaptarse como se pueda. Y esos igual miedos son válidos y en algunos puntos incluso tienen razón, ¿no? Ahora, cuando superemos todo esto, efectivamente habrá que llegar a un balance, ¿no? Y lo presencial será fundamental. Y lo que tiene que pasar es que la tecnología no reemplaza, digamos, a lo presencial ni reemplaza, digamos, a largo plazo, no reemplaza, digamos, al colegio, mucho menos al profesor, sino complementa, ¿no? Entonces, cómo incluso dentro de las clases se puede usar la tecnología, cómo en casa van a poder ser autónomos y ir, digamos, revisando contenido, ¿no? Entonces, va a ser un complemento que también no es que el día uno, digamos, post pandemia, el día uno ya va a estar todo resuelto, también va a tomar un tiempo ir encontrando ese balance, pero se pueden abordar las dos cosas, ¿no? Tanto lo presencial y la interacción, digamos, humana, presencial, que ese es muy importante, pero también ir viendo, digamos, cómo cada uno puede avanzar de forma autónoma, utilizar el Internet, utilizar la tecnología, tanto desde su casa como desde el colegio, y en el colegio en grupo o también, digamos, de forma más particular, y es esa combinación yo creo que va a dar muchos frutos, ¿no? Va a dar muchos frutos, pero como cualquier cambio asusta y hay que darle un poco de tiempo, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias, Franco, por tu participación en Hablemos del COVID-19. Importante lo que señalas, esta educación virtual que ha venido para quedarse, pero que va a ser un complemento al mediano y largo plazo de la educación tradicional y hay que sacar las mejores conclusiones de esto. Así es, muchísimas Yes. gracias por esta Gracias a entrevista. ustedes. Muy bien.
un tema para seguir discutiendo, debatiendo e intercambiando ideas. Para adaptarnos, sí, ¿verdad? para adaptarnos. Finalmente tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias. Vamos a irnos a la pausa, Alejandra, amigos televidentes, porque vamos a volver con la importancia de automedicarse. Bien, regresamos al programa. Y es importante hablar de la automedicación porque es algo que no debemos practicar. Lamentablemente hay una mala costumbre, no solamente en el Perú, en todas las sociedades. Así es, vamos al médico, nos receta una vez un medicamento y de ahí creemos que nosotros nos convertimos en médico, lo prescribimos, lo mandamos por WhatsApp, ¿verdad? Vamos con la receta Sí. antigua. Exactamente. Seguimos las recetas de un amigo, de una amiga, de un familiar y no es así. Precisamente, mira Alejandra, amigos televidentes, esta publicación de la cuenta de la Presidencia de la República referida a la automedicación. No te automediques, ¿no? Hay una serie de consejos ahí. Esto podría ser perjudicial para la salud, tener efectos secundarios, generar los problemas y desabastecer medicinas necesarias para tratar otras dolencias, por ejemplo. Allí lo que señalamos, ¿no? Hay dolencias tipo un resfrío, por ejemplo, una pequeña tos, ¿no? Y no acudimos al especialista. Vamos a tener una entrevista sobre este tema Sí. con Elizabeth Jiménez. Ella es doctora, miembro del Consejo Consultivo de la Fundación del Instituto Hipólito Unanue, para que nos dé los consejos sobre este tema. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida al programa. Buenos días, Alejandra. Mucho gusto, muchas gracias. Buenos días. Hay una mala praxis en el país, en la sociedad, respecto a la automedicación. Estábamos poniendo algunos ejemplos con Alejandra, que al más leve síntoma de, por ejemplo, un resfrío, vamos simplemente a la farmacia y pedimos una pastilla. En el caso del COVID-19, también hay que mantener esa conducta de no a la automedicación porque puede ser incluso más perjudicial. Claro que sí, Renzo, buenos días. Efectivamente, la automedicación está visto como es parte del autocuidado del paciente, ¿no? En el caso de reacciones leves, como estamos viendo en este contagio de la pandemia, tenemos dolores de cabeza, malestar del cuerpo, estornudos, todos esos son síntomas leves que pueden ser tratados por el mismo paciente, ¿no? Puede tomar un paracetamol, que es uno de los medicamentos que tiene menor riesgo de presentar una reacción adversa, ¿no? En este caso, por eso recomiendan que los que tienen estos síntomas leves no acudan a los hospitales para evitar mayor contagio, mayor carga de este virus. Pero el problema viene cuando el paciente consigue antibióticos, que como sabemos, yo soy químico farmacéutico, especialista en toxicología y química legal, y sabemos que los medicamentos tienen que ser adquiridos con receta médica. O sea, no puede el paciente tomar antibióticos sin haber consultado con su médico, sin tener una prescripción, sin que su médico haya hecho el análisis respectivo de la condición de salud que tiene el paciente. Pero lamentablemente en nuestro país, las farmacias, hay muchos medicamentos que se venden sin receta cuando la requieren o mostrando, por ejemplo, una receta antigua, ¿verdad? Entonces, ¿qué peligros existen frente a la automedicación y cuáles son los errores más frecuentes que se están cometiendo en esta pandemia? Bueno, los errores más frecuentes es escuchar al amigo, ¿no? A escuchar lo que otro ha tomado, lo que dice que le ha hecho efecto, y eso no es lo correcto. Cada persona tiene una presentación de su condición de salud diferente, ¿no? Su peso, alergias, enfermedades predisponentes, factores de riesgo, como lo ha especificado el Ministerio de Salud,
en donde algunas funciones están disminuidas. Entonces es el médico el que tiene que hacer la evaluación propia, llegar a la enfermedad. O sea, yo misma no voy a decir, creo que tengo y voy a empezar a automedicarme. No, tiene que ser el profesional de la salud quien determine cuáles son, de acuerdo a su condición, cuál es el medicamento que necesita. Exactamente, y justamente comentábamos una información respecto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que él directamente promovió la automedicación efectivamente para contrarrestar el coronavirus, el nuevo coronavirus, ¿no? O sea, cuando los ejemplos vienen de una autoridad tan importante, resulta mucho más peligroso, ¿no? ¿Cuánta gente puede, digamos, dejarse convencer por este tipo de mensajes? Así es, Renzo. El problema es que debemos concientizar a los ciudadanos que la automedicación puede conllevarlos a graves reacciones adversas. Cuando estaba en el Almenar hacíamos farmacovigilancia y llegamos a hacer un trabajo que publicamos de estos anticoagulantes y las reacciones adversas graves que tenían los pacientes, aún con medicaciones que habían sido prescritas por su médico, ¿no? Pero el médico tiene que estar estrechamente vigilando a su paciente y el paciente debe tener la confianza de decirle los signos y síntomas que se presentan. Uno de los síntomas de estos anticoagulantes son las hemorragias digestivas. Lo mismo en los diabéticos. Ahora hay programas donde se capacitan a los diabéticos y hacen que ellos tengan un autocuidado de su enfermedad, pero pueden llegar a casos de hipoglucemia, entonces también puedes llegar a coma diabético. Entonces, el hecho de que uno se automedique puede terminar en el hospital con una reacción adversa grave o una clínica, lo que incrementa del costo para el hospital o para el paciente mismo, y incluso esta permanencia alargada en un hospital puede llegar a la muerte, ¿no? Claro. Puede llegar a la Y en el caso de estas recomendaciones que hizo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, incluso han generado muertes por sobredosis de algunos medicamentos como la hidroxicloroquina, y esas recomendaciones han dado la vuelta al mundo. Tanto es así que la FDA, que es la Administración de Medicamentos de Estados Unidos, ha llamado a contradecir lo que dice el presidente de la República, generando una crisis sanitaria a nivel global. Claro, es grave que personas que no están capacitadas emitan una opinión, ¿no? Más teniendo mayor cuidado en autoridades, porque hasta ahora la OMS no ha decidido, dice que no existe un medicamento, un tratamiento autorizado. Entonces, no hay nada que podamos recomendar específicamente. El médico se enfrenta a su paciente de acuerdo a los signos y síntomas que presenta, ¿no? Entonces, cuando tengamos síntomas graves de falta de respiración, recién podemos ir a un hospital y el médico nos dirá qué medicamento, cuál es el tratamiento que nos van a dar. Nosotros no podemos que sepa el paciente que el tomar un medicamento que no ha sido prescrito, porque al final, fíjese, la prescripción es el final de toda la atención que ha realizado el médico con el interrogatorio al paciente, ha hecho un diagnóstico apropiado de acuerdo a los síntomas y escoge el medicamento de acuerdo al mecanismo de acción. Entonces, no es tan fácil que le recetó a mi amiga y ahora yo lo tomo y que le sobró a mi hermano y esos antibióticos yo voy a tomar. No, cada persona tiene una condición especial, una reacción alérgica que una segunda exposición lo puede exponer a una reacción grave y provocarle la muerte, una enfermedad como las que hemos observado, la diabetes, la hipertensión, la edad, la condición, cuántos medicamentos toma que pueden acelerar o interrumpir, bloquear la acción del medicamento que están tomando. Entonces, no es tan fácil como decir a él le hizo efecto y ahora yo lo voy a tomar, ¿no? Para eso están las campañas también que hace la DGMIT, el Ministerio de Salud, de intervenir las farmacias que venden medicamentos, que venden antibióticos, productos que son solamente para el uso con receta médica. Entonces, un trabajo de articulación de todos los servicios de salud y de los profesionales
el evitar que los pacientes se automediquen, ¿no? Sí, Con estos además, medicamentos que pueden producirle graves consecuencias. y además hay que sumar esta mala práctica respecto a que muchos usuarios van a una farmacia porque se sienten mal y van con la intención de que les hagan una especie de consulta express con el farmacéutico o el auxiliar de turno. Entonces, ahí hay una doble responsabilidad del usuario que va con ese propósito, que manifiesta todos los síntomas, y el farmacéutico o el auxiliar que está atendiendo y que le hace preguntas y que le resuelve recetándole, entre comillas, unos medicamentos, ¿no? Entonces, de los dos lados hay que tener suma responsabilidad para evitar la automedicación. Sí, Renzo, mira, específicamente estos errores de prescripción que no le corresponden son por el técnico, el auxiliar, porque el químico farmacéutico sabe que él está preparado para orientar al paciente del medicamento que le está dispensando. Él le pregunta si ha tenido reacciones adversas, si tiene algún signo o síntoma que se presente raro y está tomando el medicamento, hable con su médico para que el médico le cambie la prescripción. Nosotros tenemos en el Colegio Químico Farmacéutico, donde yo soy evaluadora de competencias, tenemos estas constantes preparaciones y fortalecimiento de la función del químico farmacéutico y cómo tiene que preparar a los auxiliares para que ellos no tomen esta decisión de estar orientando a los pacientes a tomar algún medicamento del cual está prohibida su venta, su dispensación, si no se presenta con una receta que solo tiene 5 días para ser dispensada. Muy bien. Ahora, le agradecemos a la doctora Elizabeth Jiménez por su participación, importantes recomendaciones. Ya lo saben, amigos televidentes, no automedicarse, eso puede ser más perjudicial, sobre todo en estos tiempos de pandemia, Alejandra. Así es, muchísimas gracias. Y recuerde que puede llamar al 113 y ahí le podrán dar algunos medicamentos que no necesitan receta según los síntomas que tenga. Entonces puede hablar con un médico por teléfono. Con el especialista siempre. Vamos a hacer una pausa en Hablemos de COVID-19, pero al volver queremos comentar el malestar y preocupación que se genera por el alza en los precios de medicamentos. El decano del Colegio Químico Farmacéutico, Javier Llamosa, va a conversar con nosotros sobre el tema. Preocupaciones en estos días recientes, Alejandra, amigos televidentes, han sido la especulación, el decomiso de medicinas adulteradas, ¿no? Algunas farmacias que lamentablemente han entrado a esta práctica aprovechándose de la situación, ¿no? Claro, y mientras tanto los formales aumentando los precios de los medicamentos, ellos dicen que se les acabó el genérico, que solo quedaron los de marca. Pero bueno, qué conveniente, ¿no? Que en una crisis, en una pandemia, de repente solo estén disponibles los medicamentos que cuestan 30 soles la pastilla. Y siempre pasa eso, ¿no? Vas a una farmacia e inmediatamente te recetan o te recomiendan el de marca, no el genérico. El genérico está, si tú le preguntas, ¿no? Agotado. Así es. Siempre está agotado. Pero bueno, sobre eso precisamente vamos a conversar con Javier Llamosa, él es decano del Colegio de Químico Farmacéutico y él se encuentra conectado con nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntenos qué se puede hacer frente a, por ejemplo, esta falta de oferta de medicamentos genéricos y el malestar que le está generando a la gente tener que pagar, por ejemplo, precios muy altos. Claro, en principio los ciudadanos no deberíamos pagar por estos medicamentos. El Estado peruano debería tener la cantidad suficiente de medicamentos para atender las necesidades y el ciudadano no tenga que pagar de su bolsillo, ¿no? Eso en principio. Lamentablemente atravesamos varios años de un desabastecimiento, es un desabastecimiento crónico. Hoy en día la situación se ha agudizado por la alta demanda de algunos productos y hace que el ciudadano, pues, frente a la ausencia, frente al desabastecimiento, tenga que cruzar la pista y pagar de su bolsillo un medicamento que son genéricos de marca, hay genéricos de marca y sin marca. Los medicamentos, los genéricos de marca terminan costando, pues, hasta 20 veces más. El caso clásico es el caso de la citromicina, ¿no? Es un medicamento que en el Estado cuesta a la venta 40 céntimos, en el mercado privado cuesta un sol 20, pero con la marca
puede costar entre 13 soles y 20 soles una tableta, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Ninguna, siguen siendo genéricos, nada más que uno tiene una marca, porque ambos, en muchos casos, ambos medicamentos son fabricados en el mismo laboratorio. La diferencia es que le ponen una marca o no, ¿no? Eso es lo que está pasando en el mercado. Ahora bien, no es que la farmacia y la botica tienen un precio alto, sí, porque atrás de ellos hay una droguería o un laboratorio que le está vendiendo un precio alto. Hace poco la presidenta de la Asociación de Boticas Privadas hablaba de que existe un acaparamiento, que algunas cadenas de boticas que son grandes, que tienen un poder financiero bastante alto, pues adquieren los productos y no les permiten que a las independientes puedan acceder a estos productos, a estos medicamentos, y ellos se quedan con los medicamentos y venden lo que ellos prefieren vender. Probablemente están solamente vendiendo sus marcas, probablemente sea cierto que se les haya acabado los medicamentos genéricos de DSI, pero eso es algo que se debe investigar. Lamentablemente en el país no se sanciona ni la especulación ni el acaparamiento. Eso es lamentable y es algo que el Congreso rápidamente debe legislar, porque frente a este escenario que hoy tenemos, tiene que sancionarse la especulación y tiene que sancionarse el acaparamiento si existiese, ¿no? Ahora, no es nueva la discusión sobre la existencia y la venta de medicamentos genéricos. Ahora nuevamente se ha puesto en discusión a raíz de la emergencia nacional, pero existe una norma ya aprobada hace un tiempo que obliga a las farmacias a extender los medicamentos genéricos. ¿De qué manera se ha cumplido con esta norma a cabalidad, no solamente en Lima, sino a nivel nacional? Sí, yo creo que estábamos en la época en la cual se liberen los informes de evaluación de cómo habría funcionado esta norma. Lamentablemente entramos en el tema de la pandemia y estos informes no fueron publicados. Hay una obligación de tener un listado de medicamentos, y el día de ayer este listado se ha ampliado a 3 medicamentos más, incluido 3 medicamentos más, de acuerdo a lo que dijo el presidente, ¿no? Pero en estos momentos las boticas de farmacia independientes y las cadenas, muchos de ellos no los tienen. Y no los tienen porque el mercado no los ofrece, porque hay desabastecimiento, no solamente en el país también, sino en el mundo. Todo el mundo quiere comprar estos medicamentos. Ojo, y entonces eso es lo que ha generado. Entonces yo no podía sancionar a una botica de farmacia por no tenerlo, porque atrás de él hay un proveedor que no lo tiene, o que lo tiene, lo vende a un precio alto, o que probablemente también está abasteciendo el mercado informal. Cuando hay un alto precio en los medicamentos, lo que se hace es que los ciudadanos se trasladen y busquen otros lugares donde pueda adquirirlo, y lo que está haciendo es fortalecerse el mercado informal e ilegal, y eso sí es muy grave. Lo que tenemos que hacer es, no se trata solo de obligar a las boticas y farmacias, y ahí hay que hacerlo de forma razonable, sino de cómo regulamos el mercado, cómo aseguramos el abastecimiento oportuno, cómo el Estado se abastece la cantidad de medicamentos necesarios, ¿no? Claro, y mientras tanto tenemos un mercado informal que se aprovecha de este desabastecimiento. Vemos las imágenes de los centros poniendo, ¿no?, las etiquetas de alcohol al 99% en botellas que no tienen alcohol, o incluso vendiendo medicamentos expirados. Así es. ¿Qué se puede hacer frente a esto? Si existe un mercado informal es porque también hay un alto precio, y son medicamentos que tienen un alto precio que no se justifica en muchos casos, y que hacen de que exista la falsificación para hacer una alternativa A. Entonces, lo que tenemos que hacer es, son varias las intervenciones, no existe la fórmula única, ¿no? Tenemos que combatir la ilegalidad, pero también tenemos que combatir los precios excesivos, ¿no? Algo de las cosas que nosotros hablábamos es que los medicamentos en el país deben regularse los precios. Ya el Estado peruano reguló el mercado al obligar a los medicamentos, obligar a la botica de farmacia a tener medicamentos genéricos, también los obligó, también sacó una norma para restringir la exportación, y hoy en día puede regular los precios de los medicamentos, como lo hacen muchos países del mundo, porque el medicamento cueste lo que cueste, el ciudadano va a pagar de su bolsillo, no va a haber restricciones, lo va a pagar, y sobre esta necesidad no se puede abusar, ¿no? Hay varias intervenciones. Hoy en día salió un decreto de urgencia donde declara los medicamentos para COVID como medicamentos esenciales. Esto es bueno, pero esperemos que lo que viene hacia abajo y lo que se implemente sea rápido y eficaz, porque si buscamos la fórmula de sancionar la especulación hasta que se investigue, probablemente la pandemia ha acabado, ¿no? O sea, el hecho de que se hayan declarado estos medicamentos para tratar el COVID-19 como esenciales, esto va a obligar a todo tipo de farmacia a ofrecerlos, ¿no? Habiendo estos problemas que usted ha descrito en el sistema de abastecimiento, ¿usted considera que van a haber problemas para efectivamente ejecutar y cumplir esta norma?
Veamos cómo se implementa. Lo que la norma lo que sale hoy día es que hace que los laboratorios y las droguerías también vendan directamente al público los medicamentos para COVID. Eso me parece, bueno, vamos a ver cómo se implementa esto, porque hay que tener mucho cuidado en que cuando se entrega un medicamento hay un profesional, un dispensador, un farmacéutico que tiene que asegurar que se entreguen las cantidades en las condiciones adecuadas, entonces, y la información adecuada, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se termina de implementar la norma para asegurar el abastecimiento oportuno y sobre todo de forma racional. No se puede estar entregando medicamentos sin receta médica. A nosotros nos llama mucho la atención que algunos galenos han dicho: automedícate, cómprate este antibiótico, cómprate este medicamento para prevenir el COVID. Y eso no puede suceder, ¿no? Los medicamentos requieren una prescripción médica de por medio para asegurarnos que los resultados terapéuticos sean los deseados, ¿no? Claro, pero también hay un tema cultural, ¿no? Nosotros, como peruanos, nos encanta sacar a la vuelta a las normas. Sí. Entonces vemos que alguien nos ofrece un medicamento que estaba caro en la farmacia y nos lo ofrece en la calle y nosotros queremos creer: no, lo que pasa es que lo trajo de contrabando de otro país, seguramente agarraron un lote y creen que están accediendo a un precio ganga, cuando en realidad están accediendo a un medicamento que podría hacerles daño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacerle entender a esas personas que se están haciendo un daño a sí mismos cuando compran medicamentos adulterados? Sí, efectivamente. Hay que recurrir a los establecimientos formales. Hay que ir a una botica y una farmacia para abastecerse de medicamentos. No podemos recurrir al mercado informal, por un lado. Por otro lado, bajo el marco del COVID, hay que tener presente que existe un temor, sí, un temor válido, ¿no? Un temor entendible, pero lo que no podemos hacer es correr y comprar medicamentos y pagar lo que tengamos que pagar, porque estos medicamentos que estamos usando para el COVID se hacen sobre un escenario del uso compasivo. ¿Y esto qué significa? Que estamos usando medicamentos que aún están en investigación para la enfermedad. Son medicamentos que todavía no existen la información suficiente para decir que realmente tienen un efecto terapéutico deseado sobre la pandemia de COVID. Son medicamentos que están en fase de experimentación, pero que lo estamos usando porque esto es mejor a no usar nada. Pero mañana más tarde, si hay suficiente información y los ensayos clínicos arrojan que realmente estos medicamentos no sirven, simplemente, y hay otros medicamentos que van a surgir probablemente, pues entonces la cosa cambia. Entonces hay que tener mucho cuidado. No se trata de salir a la calle y comprar y abastecerme, como ha sucedido. A la gente ha salido a comprar citromicina y algunas empresas y algunas cadenas les han vendido sin receta médica. Lo más probable, se han abastecido para prevenirse, pero probablemente ni siquiera la citromicina funcione como se espera que funcione. Aún esperemos los resultados confiables que nos digan, pues esta es la terapia adecuada. En el mundo aún no existe una terapia que diga, un medicamento que diga que esto realmente cure el COVID, ¿no? Muy bien, agradecemos a Javier Llamosa, decano del Colegio Químico Farmacéutico, por estas recomendaciones, así que a tomarlas en cuenta y esperemos cómo se desarrolla el mercado con la aplicación de estas nuevas disposiciones del gobierno, Alejandro. Muchas gracias. Gracias. A usted. Bueno, y hay que ser solidarios, Renzo, porque si yo estoy sana y voy a comprarme una cantidad inusitada de medicamentos, puedo estar perjudicando a alguien en condición de riesgo, por ejemplo, población adulta mayor, que tiene alguna enfermedad preexistente, que luego no va a poder conseguir esos medicamentos. Es como ir también al menor síntoma a verse al médico, ¿no? O sea, no evitar ese tipo de situaciones, porque estamos dejándole sin un espacio a la persona que realmente lo necesita. Así que, bueno, todo pasa por una evaluación personal y un examen de conciencia de estas necesidades. Bueno, vamos a ir a la pausa, Alejandra, porque vamos a volver con algo interesante, ¿no? Un anuncio de TV Perú. Tenemos una novedad para este sábado, Renzo. Bueno, ¿por qué somos así, Alejandra? ¿No? Bueno, al regresar, Manuel Gol y Nadia Valdivia tratarán de explicarnos y contarnos sobre esta nueva propuesta televisiva de TV Perú. No se mueva. Pregunta planteada, Alejandra, ¿por qué somos así, ¿no? Los peruanos. Hoy en la mañana me sorprendió, seguramente tú lo viste, una imagen, la estamos apreciando aquí, en un mercado de Iquitos. Mira, la gente, la mayoría sin protección, con la mascarilla abajo, suciedad.
¿Por qué somos así? Informal, absolutamente. Si antes nos preguntábamos esto con frecuencia, ¿por qué somos así? En esta circunstancia nos lo estamos preguntando Mira eso, mira. mucho más. Y hay que hablar, en verdad, del uso correcto de la mascarilla. Yo he visto a mucha gente que se incomoda y luego usa la mascarilla debajo de la nariz, como esos señores. Exacto. Y eso es totalmente contraproducente. Es igual que no tener la mascarilla. Exactamente. Es igual que no tenerla, con todos los desperdicios. Mira, realmente, y Iquitos es una de las regiones que más está sufriendo por esta pandemia y muchos de sus habitantes no entienden todavía el riesgo de esta enfermedad. Pues esto nos da pie para seguir hablando de esta nueva propuesta televisiva de TV Perú a través del canal IP. Así es. Son unos cracks los de IP, porque cada contenido realmente es sorprendente y tiene que ver con esto, ¿no? Y este programa se hizo antes de la pandemia, ¿no? Lo que planteaba era responder las preguntas de un adolescente que quiere entender algunos de los problemas de nuestra sociedad. Así es. ¿Por qué somos así los peruanos? ¿Por qué actuamos de una manera que nos es contraproducente? Bueno, y tenemos precisamente a los protagonistas de por qué somos así. Antes vamos a ver la promoción justamente de este programa, Alejandra. Veamos el video. Él es Manuel. Nació en los 80s, le gusta el metal y los videojuegos. Y ella es Nadia, centennial, vive al día con las tendencias y si hay algo que no entiende es a los adultos. No comparten muchos gustos, pero sí bastantes problemas. Trataría del primer caso de feminicidio de ese Porque esta corrupción nos ha dañado y nos ha dañado duro, nos ha dado de alerta mundial y por lo que hay que ser conscientes de coronavirus. Hay temas que nos afectan a todos. Aprovechemos este tiempo en casa para reflexionar sobre ellos. ¡Maldito tráfico! Con esta nueva producción de Canal IP. ¿Por qué somos así? Estreno, sábado 16 de mayo, 7 de la noche, por Canal IP. ¿Por qué somos así? Pues y ahí tenemos ya conectados a Nadia y Manuel Gol. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. ¿Cómo están, chicos? Hola, Alejandra. Hola, Renzo. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, Nadia Valdivia es un talento revelación de Canal IP y Manuel Gol todos lo conocen, aunque parece que la pandemia le ha hecho perder pelo. No, me corté hace unos meses. Esto es prueba de que el programa se grabó antes. Se grabó antes. El programa me van a ver con pelo largo. El programa va por TV Perú este sábado, se estrena a las 5 de la tarde en Canal IP, el mismo día a las 7. Pero cuéntenos un poco cómo se gestó este proyecto. Hay todo un equipo de producción del Canal IP. Cuéntenos su experiencia, por favor. Nadia, por favor, a ver primero. Gracias, Renzo. Bueno, esto ha sido mi primera experiencia. Ha sido todo un proceso de aprendizaje. La verdad, he aprendido en todas las grabaciones de por qué somos así, sobre diferentes cosas, sobre temas que me preocupan al menos a mí como joven. Ha sido algo realmente que me ha llenado bastante. Bueno, cuéntanos un poquito qué tipo de preguntas son las que están respondiendo. Por ejemplo, alguna pregunta que se hayan hecho durante el programa que vamos a poder ver respuesta estos sábados, Manuel. Sí, mira, te cuento un poquito de qué va el programa, ¿no? Cada programa plantea la pregunta ¿por qué somos así? Y plantea una problemática nacional. Por ejemplo, ya salió el primer capítulo que trató sobre la corrupción, ¿no? Entonces, Nadia intenta descubrir ¿por qué somos así? ¿Por qué somos corruptos, no? Y empieza a entrevistar a expertos, yo hago algún tipo de dramatización, ¿no? La cuota como de humor y de sketches es mi responsabilidad, ¿no? Las tonterías me las dejan a mí, las cosas serias las está haciendo Nadia. Hay entrevistas en la calle, hay experimentos sociales y al final se intenta responder esta pregunta, ¿no? ¿Por qué somos así? No necesariamente llegaremos a conclusiones y a soluciones mágicas en media hora de programa, pero por lo menos instauraremos la pregunta en el público y sobre todo instauraremos un sentido como de autorreflexión, ¿no? Porque el programa no se llama ¿por qué el Perú es así? ¿Por qué este país es así? Se llama ¿por qué somos así? Porque estamos incluidos en el problema, ¿no?
Y son, claro, situaciones que a veces la vemos todos los días y que sobre las cuales nunca nos cuestionamos, simplemente dejamos pasar, ¿no?, la situación, dejamos pasar los días y no nos ponemos a pensar para tratar de resolverlos, ¿no? Y en ese sentido es interesante un poco la mixtura de dos personas, son dos generaciones distintas. ¿Cómo ha surgido esta relación? ¿Qué implicancias ha tenido? Cuéntenos esta experiencia también. Bueno, Nadia tiene una visión más positiva de la vida. Sí, no es tanto eso. Lo que pasa es que creo que, como le contaba Manuel, es que yo todavía tengo cortos 16 años, entonces me falta mucho por conocer, me falta mucho por vivir, a comparación de él que me dobla. O sea, todavía tienes esperanza en la vida. Claro, sí, yo siempre tengo una visión positiva, a pesar de los problemas de los que soy consciente que tenemos como país, siempre intento ver como el lado bueno. Claro. Claro, Nadia, mira, yo debo confesar que cuando vi el tráiler de por qué nos colamos en la fila y todas esas cosas, me puse a pensar en todas las filas que estamos haciendo últimamente y cómo esta escena se ha repetido, ¿no? Y cómo esto a veces lo aprendemos de pequeños. Por ejemplo, yo me acordaba, tenía un tío que le encantaba colarse en la fila. Entonces, y tú eras chiquita y él se metía y te decía, ven, ven. Y yo me moría de vergüenza cuando era chica de que me meta a la cola de la fila. Entonces son cosas que uno aprende de chiquito. Claro, él se justificaba que había aprendido eso haciendo cola para el leche Ensi. Pero bueno, son aprendizajes culturales, ¿no? ¿Qué cosas han descubierto, por ejemplo, de esas dinámicas que pueden compartir ahorita? ¿Manuel? Ok, bueno, yo he descubierto que tenemos un montón de prácticas instauradas, interiorizadas, que se remontan como mucho tiempo atrás. Sí. Y es muy difícil cambiarlo, ¿no? Porque además es trabajoso, pues, y como que estamos en un estado cómodo de, ya, así somos, pues, ya está, no voy a cambiar, así soy, y es difícil, es un trabajo de autoexaminarse, de hacer una reflexión y de intentar cambiar esas cosas. Y claro, yo he descubierto... Sí, exacto, sí, lo siento, Manuel. Como dice Manuel, el propósito del programa es que nos ayudemos entre todos a primero ver cómo somos como personas para que luego podamos pensar en conjunto y quizá buscar una solución a todos estos problemas. Sí, por ejemplo, estaba viendo el capítulo sobre la corrupción que mencionaba Manuel, pues, y ahí se muestran, se significan situaciones clásicas, ¿no? Esa de llamar a un contacto, un conocido, para que me ofrezca algo mejor, un beneficio, ¿no? Es tan tradicional eso, que ustedes lo han puesto allí para el debate y para generar esa reflexión, ¿no?, que es necesaria, ¿no? Sí, y lamentablemente sí, pues es una práctica muy común que hemos normalizado. Sí. Y que es transversal creo que a todas las clases sociales, y que a veces es incómodo de ver, ¿no? Es incómodo de ver y decir, caramba, yo también hago esas cosas. Y creo que eso va a traer mucha conversación en la casa, ¿no? Este es un programa para poder verse en familia, ¿no? El lenguaje, si bien toca temas delicados, graves, fuertes, el lenguaje que utilizamos es bien dinámico y bien divertido para que no sea denso, ¿no? Entonces, por eso es un programa apto para todo público, para niños, adolescentes, claro, jóvenes adultos, papás. Entonces es un programa que puede verse en familia y creo que va a traer conversaciones y discusiones dentro de la familia. Claro, y empecemos en esta familia, la familia de TV Perú. Nadia, ¿hay algún caso en el que te hayas visto reflejada? No sé, pues después de hacer la pregunta dijiste, uy, yo también hago eso. Sí, bastante. Hay un programa que trata sobre el machismo, que si bien yo no me considero una persona machista, sí me ha tocado vivir en entornos en los que hay estas costumbres, estas ideas, y es un poco difícil, ¿no? Porque nosotros como mujeres queremos desarrollarnos, queremos seguir haciendo cosas, pero a veces nos encontramos con como que muro. Entonces, grabar el programa del machismo, la verdad es que sí me ha tocado bastante. Y si bien es cierto, me parece que son 20
capítulos, pero esto puede dar para mucho más. ¿Ah? De repente hay una segunda, tercera temporada. Post-COVID. Sí. Son 13 episodios los que ya están. Sí, son 13 episodios ya grabados, ya hechos. Bueno, supongo que algunos todavía están en proceso de postproducción. Pero sí, como dices, si esta temporada funciona, problemas no faltan, ¿no? Entonces da para segunda, tercera, cuarta, quinta temporada. Claro, en verdad que sí. En verdad que sí. Y Manuel, ¿tú te has identificado en alguno de esos casos? Sí. Por ejemplo, ahora nadie hablaba del programa que se le dedicó al machismo. Y yo también puedo decir, no, yo no soy una persona machista, pues, ¿no? Yo estoy súper deconstruido, digamos. Pero aún así voy reconociendo día a día algunos rezagos de eso, de algunas cosas que tengo interiorizadas, ¿no? Entonces, si me preguntabas hace 3 años qué opino de ese chiste, yo te hubiera dicho, es un chiste, ríete nomás. Ahorita mi opinión ha cambiado, ¿no? Ya no me parece solo un chiste, me parece un chiste que hace daño. Y pues, además, ¿por qué cuentas ese chiste? ¿Qué hay detrás de ese chiste? Ese tipo de cosas. Pero el programa creo que más me tocó personalmente fue el programa que dedicamos al consumismo. Es porque, y sí, pues, hacía una autorreflexión de cuánta vaina que no necesito compro, ¿no? Y cuánta basura genero, y cuántos recursos consumo, ¿no? Energía eléctrica, agua, qué sé yo. Y sí, me hizo pensar, reflexionar y sentirme un poquito mal por momentos. Pero la idea del programa no es que te sientas mal, sino que identifiques un problema y que veas cómo más adelante lo puedes solucionar, ¿no? Yo me quedo feliz con que la gente identifique simplemente el problema y que asuma que es parte de. Claro. Con eso yo creo que hemos hecho un gran paso. Muchas gracias, chicos. En verdad, ambos son muy talentosos. Estamos muy contentos con este estreno y les deseamos la mejor de las suertes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Sin duda, temas interesantes y como señalaba Manuel Gol, es que va a generar debate en la familia, aprovechando también la situación que todos estamos en casa, ¿no? Así que es una buena oportunidad para discutir estos temas. Nosotros terminamos por hoy. Nos volvemos a ver mañana a las 11 de la mañana y la repetición a las 11 de la noche. Los dejamos con la segunda edición. Jennifer Cerecida.